Muchas veces, cuando hablamos de inversión, lo que más nos preocupa es la rentabilidad financiera, es decir, cómo vamos a revalorizar nuestra inversión. Eso depende de tipos de interés, depende del momento del ciclo económico en el que estemos, depende de la inflación, pero muy pocas veces nos preocupamos por los impuestos. Hoy estoy con Jesús Muñoz, que es el responsable del área de planificación patrimonial de banca privada de BBVA, para hablar de estos temas y de otros muchos. ¿Por qué son tan importantes los impuestos para la rentabilidad de una inversión? Te pongo un ejemplo muy sencillito de productos financieros pues muy a la orden del día. Imagina que tienes 300.000 euros, los quieres invertir, eres un cliente conservador, quieres esa inversión, un 2%, y te planteas un depósito. Ese 2% te va a dar 6.000 euros de rentabilidad anual. Bien, los 6.000 euros del depósito van a tributar en su totalidad. Tú vas a tener al final un efecto fiscal en tu IRPF. Si esas son tus únicas rentas del ahorro, tendrías que aplicarle un tipo del 19%, con lo cual el coste fiscal sería de unos 1.140 euros. Fíjate, si en lugar de invertir en el depósito inviertes en productos de acumulación, como sería un fondo de inversión, la cuestión va a cambiar radicalmente. En primer lugar, el fondo de inversión, la rentabilidad que te vaya generando, esos 6.000 euros de rentabilidad, no tienen por qué tributar. Esa rentabilidad se va acumulando, ¿vale? Únicamente vas a tributar cuando dispongas de la inversión. Y tú me dirás, sí, pero es que yo quiero llevarme al bolsillo esa liquidez de 6.000 euros todos los años, igual que tengo o que voy a conseguir con el depósito. Fenomenal. Pues si tú quieres disponer de los 6.000 euros todos los años, lo vas a hacer disponiendo de esa inversión por la parte de 6.000 euros. Vas a reembolsar o transmitir participaciones del fondo para poder llevarte los 6.000 euros. Y desde un punto de vista fiscal, tú no tributas por los 6.000 euros que recibes, tributas únicamente por la revalorización o rentabilidad que han tenido las participaciones del fondo que has tenido que transmitir para llevarte esos 6.000 euros. Con el ejemplo que poníamos, al final, en términos de coste fiscal en tu IRPF, supondría 23 euros, frente a los 1.140 que teníamos con el depósito. No, son 50 veces menos de impuestos, ¿no? Efectivamente. Y luego, encima, si no necesitas el dinero, la rentabilidad se va reinvirtiendo y al final pues implica pues, que el interés compuesto sigue haciendo su magia y las rentabilidades se siguen reinvirtiendo a tasas cada año, ¿no? Eso se va acumulando al final y tú vas invirtiendo, esa rentabilidad se aplica sobre un volumen mayor. Y Jesús, ese ejemplo del depósito y el fondo de inversión, ¿se puede aplicar también al mundo de las acciones? Fíjate, la diferencia que hay si comparas tener acciones directamente como persona física, así lo haces de manera indirecta. Vamos a ver ahora cómo. Si yo compro las acciones y lo que estoy buscando es la rentabilidad por dividendo, imagínate que cobras 5.000 euros de dividendo al año. Tú tienes que tributar sobre los 5.000 euros, ¿vale? Al 19% si son tus únicas rentas del ahorro, como decíamos antes, pues aquí son casi 1.000 euros, 950 serían más o menos. Sin embargo, si lo que haces es invertir en acciones renta variable, pero no directamente, sino a través de un fondo de inversión de renta variable, tú compras las participaciones del fondo de inversión, que a su vez el fondo de inversión debajo lo que hace es invertir en acciones. ¿El dividendo quién lo cobra en este caso? Lo cobra el fondo. El fondo, al cobrar el dividendo, apenas paga impuestos. La tributación es prácticamente inexistente, ¿vale? Es un 1%. Con lo cual, mientras no dispongas, a ti esa mínima tributación lo que hace es que incrementa el valor de tu inversión, aumentando el valor liquidativo. Y si quieres disponer de 5.000 euros todos los años, haces como lo que hemos comentado antes con el fondo de inversión y el depósito, ¿vale? Y de esa forma la tributación que tendrías, pues efectivamente equivaldría también a la revalorización de las participaciones que has tenido que transmitir para llevarte los 5.000 euros. Y fíjate, un poco por cerrar esta parte, Álvaro, podemos incluso cambiar de fondo, de un fondo a otro, sin tributar, aplicando el denominado régimen de diferimiento por traspasos. Y además, si nunca disponemos de la inversión y resulta que al final, pues oye, fallecemos o por la parte que no hayamos dispuesto, esa rentabilidad que se ha ido acumulando
no va a tributar nunca, al final se esfuma. No tributa ni el fallecido por ella en su IRPF, ni tampoco el heredero. Cambiando, si te parece, ya del tema financiero, allá otras maneras que tiene el cliente también de proteger su patrimonio, de conservar su patrimonio, entramos de lleno ya en el tema de los impuestos sobre patrimonio. ¿Tiene incidencia aquí en este impuesto sobre patrimonio cómo tenemos estructuradas nuestras inversiones? Pues la verdad es que sí, también. Es curioso, pero la tipología de producto financiero, si nos ceñimos al mundo financiero, en el que vayamos a invertir, puede tener una relevancia muy importante a efectos de la tributación en el impuesto sobre el patrimonio / impuesto a grandes fortunas. Fíjate, vamos a suponer que tenemos un cliente que tiene que pagar en impuesto sobre el patrimonio 50.000 euros al año. Pues fíjate, si esta persona estructura bien su patrimonio, contiene rentas y además esto lo unimos hacia una inversión en productos de acumulación, como pueden ser otra vez los fondos de inversión, una cartera de fondos, al final podemos conseguir bajar esos 50.000 euros a solo 10.000. Es decir, aplicar una reducción de hasta un 80%, es la reducción máxima. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Aplicando una regla que tenemos en la ley del impuesto sobre el patrimonio, que es el límite conjunto de tributación del impuesto sobre el patrimonio junto al IRPF. ¿Vale? Entonces, fíjate qué diferencia. Sí, sí. 40.000 euros al año, que si lo vamos multiplicando año tras año, al cabo de 10 años, son 400.000 euros. ¿También influye a la hora de planificar la herencia qué tipo de productos financieros tenemos? Pues puede que sí, puede que no, depende, ¿vale? En principio, en el impuesto sobre sucesiones me va a dar igual si yo heredo un fondo de inversión por 100.000, si es un depósito por ese mismo importe, unas acciones o lo que sea. Al final, yo llevo a tributo por el valor que tiene lo que he heredado. Ahora, si doy un paso más allá y me voy al momento en el que me vaya a deshacer de eso que he heredado, ahí es cuando puede tener incidencia, porque si lo que yo he heredado es un fondo de inversión, unas acciones también, y he tenido que pagar impuestos sobre sucesiones y donaciones en la herencia, entonces, cuando yo venda, la plusvalía que se genere, a la hora de calcular la ganancia o pérdida derivada de esa transmisión en el IRPF, voy a poder deducir lo que he pagado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aunque aquí hay que tener en cuenta también una cosa, y es que no siempre vamos a pagar impuestos sobre sucesiones. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades autónomas en las que el impuesto está bonificado, especialmente en las transmisiones entre familiares de grado más cercano. Y a mí se me ocurre también otro ángulo que lo hemos mencionado muy de pasada, pero no lo hemos desarrollado, porque tú has dicho que no solo acompañáis al cliente a la hora de planificar correctamente los impuestos, sino que también le acompañáis en otros muchos momentos de su vida. ¿Puedes identificar qué momentos son esos en los que es necesario tener un asesoramiento patrimonial? Pues mira, para nosotros lo importante es acompañar al cliente en todo, digamos, el ciclo de vida de su inversión, o en todo su ciclo de vida, ¿vale? Para entendernos. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta la fase de obtención de rentas, el mantenimiento del patrimonio, por la implicación en el impuesto sobre el patrimonio o impuesto de grandes fortunas, ¿vale? Y luego hay otro punto muy relevante, que es la transmisión de ese patrimonio. Bien porque queramos en algún momento transmitir una parte de nuestro patrimonio, ¿no? Vendamos algo, o bien en esa transmisión final que podamos hacer a la siguiente generación por herencia o adelantando una parte en vida vía donaciones. ¿Puedes explicar un poquito más cuáles son esos criterios que tiene que cumplir la empresa familiar para beneficiarse de estas ventajas? Cuando hablamos de beneficios fiscales de la empresa familiar, nos estamos refiriendo a la exención en el impuesto sobre el patrimonio e impuesto sobre grandes fortunas aplicable al valor de las acciones de una sociedad cuando se cumplen determinados requisitos. Y nos referimos también a una bonificación o reducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicable también a este tipo de sociedades. Aquí es una reducción del 95%
a nivel estatal, y luego hay comunidades autónomas en las que llega hasta el 99%. Bueno, pues Jesús, con esta charla que hemos tenido, si me queda claro algo, pues es que no basta solo con generar la rentabilidad, sino que es fundamental conservar esa rentabilidad, tanto para nosotros como para las futuras generaciones, y que para eso es fundamental contar con una buena planificación patrimonial. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Álvaro.